La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, para que seamos recreados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de los fieles por la luz del Espíritu Santo, concede que en ese mismo Espíritu seamos verdaderamente sabios y que nos regocijemos en su consuelo a través del mismo Cristo, Cristo nuestro Señor. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como bien saben, un nuevo presidente y ya ha seleccionado cuidadosamente su equipo de trabajo, y esto impacta profundamente no solo a nosotros, los ciudadanos de los Estados Unidos de América, sino también al mundo entero, porque, como mencioné en charlas anteriores, América a menudo establece el estándar global en cuanto a la medida por la cual se deben evaluar y ratificar, o disolver, abrogar las leyes. Así que América tiene mucha responsabilidad. También mencioné que está bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe, porque el Papa Pío XII la declaró patrona de las Américas, que incluye América del Norte, del Sur y Central. Norte, Centro, Sur. Pero, mientras por un lado hablamos de realidades civiles, éticas seculares también están impactadas por lo mismo. El ámbito espiritual, eclesial y moral, y por lo tanto, todo liderazgo, toda autoridad ha visto las necesidades de Pablo en sus cartas. Debemos orar por estos líderes. Número 1. El primer y más importante tema es que apoyan, defienden y protegen la vida desde la concepción natural hasta la muerte natural. Mi pregunta es en relación con la escrupulosidad. Y me pregunto, Padre, por favor, si podría abordar eso en la voluntad divina. ¿Cómo orar por ello? ¿Cómo deshacerse de ello? Gracias. Sí, la escrupulosidad es realmente una epidemia espiritual. Es una plaga, es una enfermedad en el mundo espiritual, porque no permite confiar en la misericordia de Dios. Sí, escrupulosidad es una epidemia. La pequeña Flor, Santa Teresita de Lisieux, dijo que sufrió cuando era joven. Y básicamente es una condición donde el alma no confía en la misericordia de Dios, y en particular, sino que, se convierte en una especie de obsesión con su propio control sobre sí misma,
¿Qué quiero decir con eso? No es culpa de la persona. Quiero dejar esto claro. Está más allá de la capacidad de la persona para controlar. Es un comportamiento compulsivo relacionado con cuestiones religiosas y morales, en particular el pecado. Así que supongamos, como la mayoría de nosotros puede hacer fácilmente, que cometí algo malo. He cometido un pecado, cometido una infracción, una transgresión moral, y el diablo trae esto de vuelta a mi memoria, lo cual le gusta hacer para alejarnos de la misericordia de Dios, y entretenemos estos pensamientos sobre los que no tenemos control. ¿Por qué digo que no tenemos control sobre ellos? Porque no los pusimos allí. Satanás puede entrar en la voluntad y mente sin nuestro consentimiento, lo hace tiempo. Pero depende de nosotros, conscientes de que no es nuestro pensamiento, hacer esfuerzo para combatirlo. No. Significa que lo erradicaremos solo el fiat. Significa que tenemos que ejercitar, repetidamente, confiando en la misericordia de Dios a través de la oración y a través de los requisitos diarios de la Iglesia, la frecuencia de los sacramentos de la confesión, al menos una vez al mes, la comunión semanal, al menos semanalmente, la meditación, la oración, la mortificación santa, etc. Estos momentos escrupulosos consisten en dudas persistentes de que estas transgresiones, pecados, infracciones morales que he cometido no pueden ser eliminadas, o que mi esfuerzo no es lo suficientemente bueno para Dios. Y por lo tanto, siempre me estoy cuestionando a mí mismo y mi situación actual, mi estado espiritual en este momento. ¿No es bueno a Dios? ¿Nunca soy bueno a Dios? No importa lo que haga, no cumple con el estándar, no va a ser feliz, no ser feliz a los ojos de Dios. Así que la persona vive en duda, inseguridad, miedo y falta de confianza en la misericordia de Dios. La pequeña Flor, Santa Teresita de Lisieux, sufrió mucho de esto. Yo sufrí de esto cuando era seminarista. Es difícil de identificar porque no sabes qué es, a menos que alguien como yo esté contigo ahora explicándotelo. Nadie se sentó y me dijo, Joe, la escrupulosidad, evítala. Nadie me dijo eso. Experimenté, sin saber que estaba pasando por esto cuando era seminarista. ¿Y cómo exactamente se combate en el mundo divino? Es realmente la pregunta. Lo que debes hacer es, ante todo, informar tu mente con verdades espirituales sólidas que provienen de la Iglesia. Ahora, esa es la primera parte. Eso no es suficiente. Luego tienes que creer en esas verdades completamente, no superficialmente. Y odio decir esto, pero donde muchas de las personas conservadoras, aquellas que siempre cuestionan las enseñanzas de la Iglesia, no me gustan. No estoy usando la palabra conservador en un sentido negativo aquí. Por lo tanto, debería decir personas ultraconservadoras que cuestionan al Papa y todo lo que dice la Iglesia. Estas personas son las que más sufren de escrupulosidad. Estos ultraconservadores porque no confían en nada, así que tienen que tomar todo en sus propias manos, decir, yo decidiré si es agradable a Dios o no. Ahora, cuando haces eso, sabes cómo termina. Nada será agradable a Dios porque está en tus manos. Ese es el problema. Está en tus manos y eres imperfecto. Así que tú, que eres imperfecto, estás tratando de hacer algo perfecto. Es imposible. Así que tienes que comprometerte ciegamente a una autoridad superior. Esto es lo que Jesús insistió repetidamente con Luisa durante años. Ella no estaba dispuesta a soltar su propio control sobre sus creencias. Esto continuó durante unos 10 años. Así de largo le tomó finalmente soltar. Jesús se irritó con ella hasta el punto en que dijo, no me apareceré más si no sigues mi consejo. Él estaba literalmente tan cerca de cancelar las revelaciones sobre lo divino. Bueno, debido a su falta de confianza en él y en las autoridades que él le puso en manos y le dijo que obedeciera ciegamente, ella no quería hacer eso.
Así que no estoy diciendo obedece ciegamente lo que viene de autoridades, porque hay mensajes contradictorios dados por diferentes autoridades eclesiásticas. Algunos están en cisma, algunos están en comunión con Roma, algunos están entre los dos y se mueven una semana a la izquierda, una semana a la derecha. No puedes confiar en estas personas. O estás completamente comprometido con Dios en esta iglesia, o no lo estás. No hay un término medio. Y aquí es donde nace la escrupulosidad de esta vacilación entre lo que enseña la Iglesia y lo que pienso. Y lo que alimenta la escrupulosidad son estos blogs que atacan al Vaticano y al Papa, y ellos les creen. Esto solo alimenta aún más la escrupulosidad. Así que la mejor manera de eliminar escrupulosidad es hacer lo que Jesús le dijo a Luisa, y lo que Luisa hizo al obedecer a Jesús. Todo se encuentra en el volumen 1. Puedes encontrar cómo combatir los escrúpulos en el volumen 1. Ya está en prensa. Se está imprimiendo. Ya están llegando muchos pedidos prepedidos en el sitio web del Mundo Divino, livingindedivineworld.org, para prepedir estos libros, tapa dura, tapa blanda. Pero, nuevamente, la persona, él o ella misma, inicialmente no debe ser culpada por estos pensamientos escrupulosos, porque quieren agradar a Dios. Verás, el esfuerzo es genuino detrás de esto. Están errando por el lado de la precaución. No quiero asumir que nada de lo que hago es bueno a menos que esté completamente seguro. De esta manera, no estoy asumiendo nada con Dios, y está bien. Pero después de que la Iglesia te enseña algo, después de que la Iglesia lo convierte en doctrina y luego aún persistes, ahora se convierte en tu culpa. Antes no sabías, ahora sabes. Esto es lo que separa a los buenos conservadores de los malos ultraconservadores, que no quieren caminar de la mano con la Iglesia y sus enseñanzas morales. Escrupulosidad se refiere a obsesiones religiosas y morales, doctrinas que no quieren aceptar, códigos de conducta que no quieren seguir, etc. Y aquí hay algo bueno para ayudar a facilitar la transición de la escrupulosidad a la normalidad en el mundo espiritual. Cuando se te dice que hagas algo por la Iglesia y no estás de acuerdo, y la Iglesia enseña que esto es doctrina, una vez que aceptas eso, incluso si no estás de acuerdo, ya no eres responsable de lo que haces al aceptar eso. La Iglesia quita la responsabilidad de tus hombros una vez que consientes a la Iglesia. Ese es un pensamiento hermoso. Eso significa que Dios no te considerará responsable más. ¿Quieres que te lo demuestre? Sacaré el volumen 1 y te citaré de Luisa, de sus escritos donde Jesús le dice que no es responsable por la elección que la Iglesia hace en su nombre, incluso su confesor. Esto eliminó completamente su escrupulosidad. Esta fue la clave. Esto se encuentra en el subtítulo 31 del volumen 1, y lo leeré para darte el contexto completo. Cuando el confesor realmente me puso bajo obediencia para no quedarme más en la cama, comencé a resistir. ¿Por qué resistió? Está bien. Y le dije al Señor, ¿qué debo hacer? Ella comenzó a resistir porque el Señor le dijo que lo quiere en la cama, pero el confesor dijo, no te doy permiso. Entonces, ¿qué dice Luisa ahora? Comencé a resistir la orden del confesor, así que le dije al Señor, ¿qué debo hacer? Ya no puedo quedarme en la cama ya que la obediencia al confesor no lo permite, pero si lo deseas, Señor, puedes iluminar al confesor. Estaré lista para hacer lo que desees. Mira, Luisa está luchando un poco con la escrupulosidad aquí. Él le dijo muchas veces antes de esto que obedeciera a su confesor, pero ella no quiere porque el Señor le está diciendo que haga algo que el confesor no permite. Entonces cuando Jesús vino le dije, querido Jesús, por favor, ten paciencia conmigo, pero no vengas, porque la obediencia no permite que me hagas compartir en tu sufrimiento.
Hasta la mañana yo tenía la ventaja. Sentí que mi alma no había salido de mi cuerpo y estaba libre de sufrimiento, cuando en un instante el Señor vino y me atrajo hacia sí con tal vehemencia que no pude resistir. Perdí el conocimiento y me encontré junto a Él, pero presionada tan fuertemente contra Él que por mucho que intentara resistir, no pude despegarme de Él. En su presencia, me sentí completamente aniquilada. Comencé a sonrojarme por las muchas veces que resistí durante la noche. Le resistí durante toda la noche. Le dije, Santo Esposo, perdóname. Es el confesor quien lo quiere así. Y él dijo, no temas. Cuando actúas, por obediencia no me ofendo. Está bien. Este fue un momento clave en la vida de Luisa, porque en este momento Jesús la tranquilizó, aunque ya se lo habíamos dicho antes, que si te digo que hagas algo a través del confesor, y el confesor no da permiso, debes obedecerlo a él antes que a mí. Él le dijo lo mismo a Faustina. Ahora estoy usando esto como un ejemplo microcósmico de la realidad macrocósmica más grande de la Iglesia. No estamos tratando solo con el confesor, sino con la enseñanza magisterial universal de la Iglesia. Eso no cambia. La disciplina cambia, pero no la doctrina. Al resistir la doctrina de la Iglesia, resistimos a todos los confesores unidos al Papa y Roma, y por lo tanto, la forma rápida de deshacerse de la escrupulosidad es entender que una vez que haces lo que la Iglesia pide, incluso si va en contra de tu opinión, Dios no te hará responsable por eso. Hubo una discusión entre un grupo de nosotros. Estoy constantemente defendiendo al Papa y repitiendo las cosas que nos indicas hacer. Ora por él, no lo critiques. Catalina de Siena y todas las, ya sabes, admoniciones. Pero se planteó un problema recientemente en el que afirmaban que el Papa está aprobando y apoyando a obispos que ahora permiten a las personas divorciadas y vueltos a casar que viven en más uxorio recibir la comunión. ¿Eres consciente de que esta afirmación tiene alguna validez, que el Papa ha hecho un pronunciamiento sobre esto? Soy consciente de que es inválido. Es una afirmación inválida. Estas personas no predican la verdad, manipulan las palabras del Papa. Déjame preguntarte, María. Pídeles que proporcionen prueba escrita de esto. Pregunta simple. Si pueden hacerlo, diles que se callen. Pueden proporcionar prueba escrita de esto. Mira ese artículo detenidamente. Mira, para encontrar las citas del Papa, ¿las encontraste? No, exactamente. Entonces, ¿cuál es mi punto? ¿No están citando al Papa? Están desvirtuando sus palabras y repitiéndolas. Tienes que buscar las comillas del Papa. Si no ves eso, es basura. Está bien, gracias. Están poniendo palabras en la boca del Papa. No tengo idea si sus hijos son activos en la Iglesia o no. Pero como resultado de eso, su hijo está decidido por su dulce esposa. Quiere realmente tener una boda en la playa, pero ella siente que definitivamente no puede. O sin embargo, ha tomado la determinación de que, por supuesto, no asistirá a la boda de su propio hijo. Y simplemente me arranca realmente el corazón. Lo que sucede en una familia. Bueno, si el obispo lo permite, entonces ella puede ir. No se supone que deba ser así como norma. Tienen que haber razones para algo así. No es como la cremación. No puedo simplemente hacerlo porque me gusta. Porque recuerda, el lugar ordinario para una boda es la iglesia. Y si se va a hacer en una playa, lo cual no es una práctica común, tiene que haber una razón para eso. Sé que hay capillas en las playas. Por mis viajes, sé que en ciertas iglesias polinesias u otras iglesias católicas están en la playa. Simplemente vas. Trabajé en una parroquia en la playa en California, pero es algo diferente tenerlo en lugar de en una iglesia. Así que de nuevo, la pregunta es por qué esto es en la playa.
hay un sacerdote presidiendo durante la ceremonia, un sacerdote católico. Creo que no. Y creo que por eso no quiere asistir. Creo que por eso no quiere asistir. Es una objeción válida. Puedes condenarla por eso. Pero también entiendo la preocupación que tienes sobre las consecuencias negativas a largo plazo que esto tendrá en la familia. Y esta es una situación caso por caso, dependiendo del compromiso de los cónyuges de vivir su fe católica en cada situación particular y las circunstancias específicas que rodean a cada pareja en su vida diaria. Mi pregunta es, ¿cómo trabajan juntas las dos naturalezas de Jesús en cuanto al intelecto y el conocimiento? Porque en la Biblia dice que cuando era niño estaba creciendo en conocimiento. Por ejemplo, ¿verdad? Sí, Él es Dios y lo sabe todo. Sí, correcto. ¿Cómo trabajaron juntos? Bueno, la humanidad de Jesús fue asumida por su divinidad. Su humanidad tuvo un comienzo, su divinidad no tuvo comienzo, lo que significa que su humanidad es limitada. San Pablo dice en su carta a los Colosenses, aunque estaba en la forma de Dios, no consideró la igualdad como algo a lo que aferrarse, sino que se humilló y tomó la forma de un esclavo, naciendo en la semejanza de los hombres. Ahora, ¿por qué usó Pablo la palabra esclavo? Debido a las limitaciones de la naturaleza humana que asumió, incluida la ignorancia. Así que, cuando la naturaleza divina, el intelecto divino, la memoria y la voluntad se encarnó en el vientre de María y asumió una naturaleza humana, un intelecto humano, memoria y voluntad. La voluntad eterna, el intelecto, la memoria de la naturaleza divina estaba informando continuamente el intelecto, la memoria y la voluntad limitados de la naturaleza humana. Por lo tanto, por ejemplo, en la boda en Caná, cuando María le pide a Jesús que haga algo porque no tienen más vino, es decir, los invitados y la novia y el novio no tenían más vino en la boda, Jesús dice, mi hora aún no ha llegado. ¿Qué hora es esa? Para que Él se revele como el Mesías. Hasta ahora, nadie sabía que Jesús era el Mesías. Y Él sabía que una vez que hiciera un milagro público, las miradas se centrarían en Él y su ministerio comenzaría como el Mesías. Pero entonces, ¿qué dice María después de que Jesús dice, mi hora aún no ha llegado? Ella se vuelve hacia el sirviente y dice, haz lo que Él te diga. En ese instante, el intelecto divino informa al intelecto humano de Cristo. Ahora ha llegado tu hora. Hace un momento Él dijo, mi hora aún no ha llegado, pero una vez que María dirigió al sirviente, Él vio a través de María la voluntad de Dios y ahora dijo, está bien, realizaré mi primer milagro público, iniciando así, arrancando mi ministerio público como el Mesías. Así que hay ocasiones en la vida de Cristo donde su intelecto humano tuvo que ser informado por el intelecto divino. No fue de una vez, fue progresivamente. Y por eso Lucas dice que tuvo que crecer en su naturaleza humana, en edad, sabiduría y conocimiento. E incluso la carta a los Hebreos dice que aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Así que esta fue una progresión en su nivel humano, no en el nivel divino. Y algunas personas llegan a decir, Cristo no sabía que era Dios hasta los 12 años. Eso es ridículo. Quiero decir, desde el momento de la concepción, era consciente en su intelecto humano de su misión, su propósito, su divinidad y así sucesivamente. Gracias. En la consagración a la voluntad divina por parte de ella misma, Luisa pidió a San José, serás mi protector, el guardián de mi corazón. Mantén las llaves de mi voluntad en tus manos. Me preguntaba, estaba pensando en esas dos llaves y en el volumen 4 se menciona que hay dos llaves. Dice, las perlas, el oro, las gemas y las cosas más preciosas se mantienen en buena custodia. Y continúa, dice, la custodia más segura en la que no una, sino dos llaves mantienen la puerta bien cerrada para evitar la entrada de cualquier ladrón. ¿Tienes alguna idea de cuáles son esas dos llaves? Las llaves representan la voluntad humana y divina,
Dios no puede entrar sin nuestro consentimiento, y Dios no puede entrar sin su voluntad. Así que su voluntad es la primera llave, pero la segunda puerta tiene que ser abierta, que es nuestra cooperación con la gracia que nos ha dado. Así que en la obra de la redención, Cristo proporcionó a cada ser humano del pasado, presente y futuro todo lo necesario para ser santo y salvado. Eso se llama redención. Eso no se llama salvación, se llama redención. La salvación se actualiza cuando cooperamos con las gracias de la redención. Así que la primera llave es la llave de la redención. La segunda llave es la llave de la salvación. Así que cuando cooperamos con la obra redentora de Cristo y las gracias que nos proporciona, que Él compró, ascendemos a la salvación. No hay salvación sin consentir a la gracia de la redención. Y cuando aplicamos eso a la voluntad divina, volumen 4, etc., ahora estamos hablando no solo de la obra de redención, sino de la obra de santificación además de la redención. Así que tenemos la gracia de la redención con una llave de la voluntad divina y las gracias de santificación. Pero la segunda llave siempre es nuestra voluntad humana, aceptando tanto las gracias de redención como las de santificación. Gracias. Buen análisis. Nos gustaría saber sobre el regalo de la redención que se nos da en la voluntad divina. ¿Eso significa que somos como corredentores porque Jesús, sí? Lo somos. San Pablo dice que lleno en mi propia carne los sufrimientos que faltan a la pasión de Cristo, por el bien de su cuerpo, la Iglesia. ¿Qué falta a la pasión de Cristo? No lo hizo todo. Entonces, ¿por qué diría San Pablo, estoy llenando en mi propia carne los sufrimientos que faltan a la pasión de Cristo? Nosotros añadimos. 2. Ese tesoro de gracia que Cristo ha adquirido de una vez por todas y constituye la única revelación pública de Cristo. La Iglesia enseña que nada puede añadirse a esta revelación. Esa es revelación, no pasión. Hay una diferencia. La revelación se constituye de una vez por todas con Cristo. Nada puede añadirse a ella, pero podemos participar y añadir a las gracias de esta profesión, salvando almas con ello. Y por lo tanto, somos corredentores en ese sentido. María es la corredentora, nosotros somos corredentores, y esto también se articula en las horas de la pasión, en dos pasajes en particular, cuando María y Luisa recogen la sangre de Jesús y luego la administran a todas las almas para su salvación. Bueno, ¿cuál es su papel en eso si Jesús hizo todo? Son cooperadores, corredentores, cosantificadores, con Cristo, con el Espíritu Santo, cumplimos ese mismo papel, 100% corredimimos con Cristo. Otro ejemplo es Fátima. La Santísima Madre abrió la tierra y mostró a los 3 niños pastores con almas en ellos, almas en el infierno. Y ella dijo, muchas almas están aquí porque no hay suficientes personas que oren por ellas. Ahora, ¿qué significa eso? Que nuestras oraciones pueden salvar o, por su falta, condenar almas. Eso se llama redención. Si nuestras oraciones están perdidos. Otro ejemplo, la pequeña Flor en el convento de Lisieux estaba orando por un hombre que estaba a punto de ser decapitado con la forma de pena capital de la época, que era la guillotina, y todo lo que tenían era un periódico para averiguar qué estaba sucediendo. Y ella decidió ofrecer sacrificios y oraciones para salvar el alma de este asesino que no se arrepintió el día de su muerte. Y ella ofreció a Dios sus sufrimientos y le pidió a Dios una señal de que sus oraciones alcanzaran su fin. Así que esperó el periódico, lo leyó y, mientras su cabeza era colocada en la horca antes de ser decapitado, él tomó la cruz alrededor de su cuello y la besó 3 veces. Y ella dijo que eso era una señal de que se había convertido. Eso fue por sus oraciones. Si ella no hubiera orado, habría ido al infierno, con la pasión de Cristo. Pero nuestras oraciones, además de la pasión de Cristo, pueden salvar almas. Así que somos corredentores en ese sentido. Ayúdame, todavía estoy aprendiendo. Soy un converso y estoy interesado.
de hecho, en la batalla espiritual final. Y así me pregunto si en realidad ya ha sucedido. Porque estaba escuchando algunos de los audiolibros de la beata Catherine Ann Emmerich, y ella menciona en los capítulos 5 y 6 que ve a la Santísima Virgen María siendo tentada ya mientras está embarazada de Jesús con los 7 pecados mortales. Y cuando decimos nuestras consagraciones, sabemos que en la batalla final sabemos quién es el victorioso. Así que me pregunto, es una pregunta tonta, tal vez, pero ¿ya ha ocurrido? Bueno, es una buena pregunta. Antes de responder eso, quiero comentar sobre las palabras de Catherine Emmerich. Traducción correcta sería que María fue probada, no tentada. María no conoció la tentación, solo sí fue probada como Jesús en el desierto. Quiero decir, algunas personas las usan como sinónimos, pero hay una diferencia teológica. ¿Sabes? Dicen que Jesús fue tentado en el desierto. No fue tentado, fue probado. Pero si la tentación es interior, la prueba es exterior. Está bien, María y Jesús no tuvieron tentación. La gente usa eso como sinónimo, sin conocer la diferencia. Pero con respecto a la batalla final, el libro de Apocalipsis ya ha sido escrito, lo que significa que ya está en camino, por así decirlo. Ya está hecho. Sabemos quién va a ganar. Sabemos qué va a pasar porque Dios lo ha previsto todo. ¿Ves? Con Dios no hay tiempo ni espacio. Él prevé todas las cosas antes de que existan. En ese sentido, ya está hecho en la mente eterna de Dios. En tiempo y espacio reales no está hecho. Tiene que llevarse a cabo. Y hay muchas variables, creo, que pueden influir en los resultados, o debería decir el curso, que lleva al resultado, pero el resultado siempre será el mismo, y eso es que Dios permanecerá victorioso. Ciertamente podemos aumentar el número de almas que serán salvadas al final. Ese resultado podemos cambiar. O podemos aumentar las almas que serán condenadas al final, según nuestra falta de cooperación con la voluntad de Dios. Todos corredimimos con Cristo en el sentido de que podemos salvar almas e influir en el resultado final. A pesar de que sabemos que Dios gana al final, la cantidad de almas que Dios llevará en su barrido depende 100% de nosotros. Así que nuestro sí, nuestro fiat, nuestra cooperación con su gracia determina mucho en lo que respecta a la salvación o la condenación de muchas almas. Ahora, todos nosotros lo hemos fallado, a menos que hayamos sido purificados en el vientre como Juan el Bautista, José que nunca pecó, o como María que fue concebida sin pecado y nunca pecó. Pero nacemos, pecamos, y aprendemos por prueba y error. Aprendemos que el fuego es malo al quemarnos los dedos. Así que, en ese sentido, ninguno de nosotros rendirá cuentas perfectas a Dios y dirá, ¿fui responsable de corredimir y salvar todas estas almas? ¿No fallé en ninguna alma? Pero lo que podemos hacer es retroceder en la voluntad divina, en el tiempo, aplicando nuestros actos de hoy al pasado, al presente, al futuro, y redimir o rescatar esos actos en nuestra propia vida que no hicimos de acuerdo con la voluntad de Dios o que impactaron negativamente a otros. No me canso de decir esto sobre Padre Pío y Luisa. Padre Pío dijo que cuando le preguntaron si sus oraciones impactaron a creo que era su abuelo, bisabuelo, él dijo, estoy tratando de recordar sus palabras textualmente. El Señor ha tomado todo en cuenta, porque con Dios todo está en el presente eterno, en su vida personal y espiritual de manera significativa. Y esas oraciones, dijo, por el alma de mi bisabuelo que murió antes de que lo conociera, ya habían sido tomadas en cuenta, de modo que incluso ahora puedo orar por una muerte feliz para el alma de mi bisabuelo. Esto es lo que podemos hacer cuando estamos involucrados en esta batalla final. Sabemos lo que va a suceder en el futuro, en tiempo real, pero en la mente de Dios ya está hecho.
para llevar en nuestra vida a muchas almas con nosotros para que al final sean salvadas, podemos retroceder en el tiempo y aplicar nuestras oraciones ahora a las almas que ya han muerto, que hemos conocido en vida, a las que no hemos tenido la oportunidad de orar, por ejemplo, y afectar su contrición antes de que mueran, disponerlas para el acto de perdón antes de que mueran, y así sucesivamente. Mi pregunta ¿es correcto pensar que otra razón por la cual Dios otorga la voluntad divina en estos tiempos finales es por la misericordia hacia nuestra generación, que de alguna manera ha sido, en realidad, victimizada por los pecados de muchas generaciones anteriores? ¿Es esa, de alguna manera, una de las razones por las cuales se nos da la voluntad divina en este momento? Sí, recuerda que llamamos a esto los tiempos finales por una razón. Tiempos finales significa el fin del reinado de la era de la voluntad humana, pero también el fin de nuestra incapacidad para ir al pasado y al futuro. Así que cuando el tiempo se elimina, nos convertimos en seres transtemporales. El fin del tiempo significa que la voluntad divina descompone el tiempo y el espacio, de modo que nuestros actos pueden influir en nuestros antepasados en el pasado, en el presente e incluso en el futuro. Pueden influir en nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, hasta la última generación. Así que, en ese sentido, el tiempo final significa el fin del reinado humano y nuestra incapacidad de impactar todo como lo hicieron Adán y Eva. Ahora, cuando se trata de las consecuencias o efectos de los pecados actuales de nuestros antepasados, no son pecados originales. Son pecados actuales. No podemos decir que el pecado de Adán y Eva es igual a los pecados de nuestros antepasados. Así como el pecado original de Adán y Eva nos influyó, así todos los pecados actuales de nuestros antepasados nos influyen. No, esta es una teología incorrecta. Así que no podemos decir de manera definitiva que los actos, por malvados, masones o diabólicos, que sean de nuestros antepasados, nos influirán como el pecado original nos influye. No somos concebidos con estos pecados como lo somos con los pecados originales. Lo que hacen es que en realidad, dependiendo de la naturaleza del pecado, nos impactan de manera significativa y de diferentes maneras. Pero no somos culpables ni del pecado original ni de estos pecados actuales de nuestros antepasados. No somos culpables de esto, pero pueden influenciarnos, no de manera definitiva. Depende del tipo de pecado. Si es una maldición generacional o un hechizo, puede que sí. Si no es generacional, sino solo personal, puede que no. O simplemente toma algo que no sea ni espiritual ni biológico. Si un padre abusa de sustancias químicas mientras está embarazada, el bebé sufrirá genéticamente de esa anomalía en su ADN. Ese es un hecho biológico. Tiamina, ¿cuál era el nombre de eso? Había una droga que estaban promoviendo. Muchos bebés nacieron con defectos. Tiamina o algo así. Tiamina. Sí, los bebés no sabían esto cuando fue emitido por el gobierno. Produjo muchos defectos genéticos. Así que hay una relación de causa-efecto entre la forma en que se comporta el padre y la forma en que nace o vive el hijo. No hay duda al respecto. Toma, por ejemplo, a Hinckley, que disparó al presidente, ¿verdad? Su padre estaba involucrado en un estilo de vida malo. Hay un patrón en la familia. Es espiritual, es una coincidencia. No hay coincidencias. Creo que es tanto espiritual como a veces puede ser genético, dependiendo del tipo de pecado que esté involucrado. Pero no heredamos pecados actuales como heredamos el pecado original. Está bien. Ahora, en el Antiguo Testamento dice que cuando un padre peca, esto es, en el Antiguo Testamento, se transmite a la siguiente generación, y otro libro dice que hasta la 10ª generación el hijo se ve afectado, pero este es un pecado generacional. No sabemos qué pecados cometieron nuestros antepasados, si fueron deliberados, porque esto involucra la intención. No vemos la intención, ya sea que esto fuera actual, personal o ancestral. Todo lo que podemos juzgar son los efectos en la familia. Este está sufriendo de lo mismo de lo que él sufrió. Él sufrió en la línea familiar. Y decir, está bien, la conclusión parece un pecado genealógico. Entonces, ¿cómo sanamos el árbol familiar? Bueno, publiqué un libro precisamente sobre esto, llamado Oraciones de Sanación Ancestral y Liberación.
y incluyen las oraciones del Padre Gabriel Amor con las que trabajé, y incluyen toda una teología de lo que estoy compartiendo contigo aquí en partes sobre cómo los pecados ancestrales pueden influenciarnos y cómo podemos romper los lazos de estos ciclos repetidos en el árbol familiar. Así que si deseas obtener una copia, puedes simplemente ir al sitio web livingindedivineworld.org y lo encontrarás. Es un pequeño librito, no es muy largo y se llama nuevamente Oraciones de Sanación Ancestral y Liberación, pero la mejor manera de hacerlo es con una oración de renuncia a cualquier cosa que pueda haberse adherido a ti o a tu familia, conocida o desconocida, invocando, por supuesto, la sangre de Jesús, su nombre, y luego ofrecer una misa, oraciones de esta manera. Y las oraciones están proporcionadas en este librito, así que no tienes que preguntar cómo hacerlas. Todas están proporcionadas. Está bien. Gracias, Padre. Solo quería referirme a tu declaración inicial, realmente cuando nos recordabas sobre el nuevo presidente electo y nuestra necesidad de orar por los líderes, y comenzaste a enumerar luego. ¿Sucedió algo más? Mencionaste que lo primero por lo que realmente deberíamos orar por los líderes era, número 1, dijiste, para proteger la vida. Sí, proteger la vida. Sí, la vida es el tema número 1, porque el Padre Teresa y el Padre Pío eran fuertes defensores de la vida, ya que si descuidas la vida, el mundo entero sufrirá. No puedes decir eso por muchos otros problemas en ese nivel de sufrimiento. Así que, sí, oremos por el presidente electo. No ha sido inaugurado. Que continúe, que luche por la vida, luche contra el crimen, el sacrificio satánico del aborto, y que las personas a su alrededor hagan que ese trabajo sea una realidad, porque él depende de otras personas, tendrá que depender de otras personas, gabinetes, oficinas para hacer de esto una realidad. El aborto se ha basado en una mentira. Así que es hora de que los tribunales se involucren y digan, mira, tenemos que respetar la vida, los niños, en particular para exigir la atención primordial, porque son los que no tienen defensa. No, son completamente vulnerables y son completamente puros, y esto es lo que Satanás quiere, lo puro. Quiere arrebatar sus vidas y sus actos divinos de toda eternidad de Dios y de dar gloria a la creación. Al defender la vida, estamos defendiendo actos divinos y la voluntad divina. Así que sí, deberíamos orar por eso. Está bien, gracias a todos por sus preguntas. Concluiré. ¿Tengo a alguien esperándome para llevarme a la clínica ocular? Sí, tengo pequeña hemorragia en el ojo. He tenido por años, mi ojo está sangrando en la retina. Ha estado forzado. Sí, ha estado sucediendo durante años y solo espero no quedarme ciego en cualquier momento. Eso es algo que tengo que... Así que este es uno de los sacrificios que hago al traducir y escribir constantemente. No sabía que tendría este tipo de efectos, pero los tiene. Que Dios los bendiga y los mantenga siempre en su santísima voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias, Padre. Te amamos. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Estamos muy agradecidos. Te amamos mucho, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas veces oramos por tus ojos. Dios te bendiga. La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el Padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Yosef que nos
Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picareta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios confiar.